Ya, vamos a comenzar. Hola chiquillos, chiquillas, chiquillas que están viendo esta ayudantía extra, ¿cierto? Vamos a trabajar el día de hoy con ejercicios de determinantes, porque es la materia que no hemos podido ver, producto del control, ¿cierto? Que perdimos unas clases y con la semana del receso, entonces la idea que la ayudantía que se aproxima para este lunes, ¿cierto? Esto lo estoy grabando día jueves, no tengamos tanta materia acumulada, ¿ya? Por lo tanto, la idea hoy día es ver determinantes, ejercicios de determinantes, ¿cierto? Y también ejercicios de rango, ¿ya? Aquí es algo similar, ¿ya? Todos estos ejercicios, como ustedes saben, yo trabajo con ejercicios de tareas pasadas, así que este ejercicio, de hecho, es de la tarea del semestre, de creo que el año pasado, de este mismo semestre, ¿ya? Con respecto a determinantes, es bastante, digamos, sencillo. Yo creo que es más fácil que operaciones elementales, ¿ya? Así que para que no se estresen antes de tiempo, ¿ya? Vamos a partir obviamente con ejercicios, digamos, no sé si más fáciles, pero digamos, partir, por ejemplo, con determinantes de 2 por 2 que es mucho más fácil que sacar un determinante de 3 por 3 que en los determinantes de 3 por 3 podemos utilizar el método de Laplace o el método de Sarrus, ¿ya? Entonces, vamos de lleno como lo plantean un ejercicio. Y obviamente mi idea no era pasar como contenido, ya por si alguien esperaba eso, ya que el contenido lo ven con el profe. Conmigo la idea es que ustedes ejerciten lo ya aprendido, ¿ya? Y si no lo han aprendido, igual la idea es que también lo aprendamos en conjunto. Por lo tanto, por ejemplo, en este ejercicio determinante tenemos CA, una matriz, ¿cierto? Que es X y ZW, una matriz de 2 por 2 y nos dice sabiendo que el determinante de A, es decir, el determinante de esto, ¿cierto? De esta matriz es igual a menos 8. Entonces nos dice calcula el determinante de esta matriz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este ejercicio? Tenemos que partir nosotros primero que nada, viendo, por ejemplo, ese determinante que es igual a menos 8. ¿Cómo lo habrán calculado, cierto? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en matrices de 2 por 2 y ojo que exclusivamente para las matrices de 2 por 2 el determinante se trabaja de la siguiente forma. Yo voy a multiplicar, ¿cierto? La esquina superior, la esquina inferior derecha por la esquina superior izquierda. Es decir, la multiplicación de en este caso X por W, menos lo que está en la esquina inferior izquierda por la esquina superior derecha, ¿ya? Es decir, siempre sigue ese orden, es decir, en este caso va a ser X por W menos Y por Z. Siempre, siempre sigue ese orden. Ya no va a dar lo mismo si ustedes dicen Y por Z menos W por X. No, siempre tiene que ser esquina superior derecha. Siempre desde aquí se parte hacia allá menos este con este. Estamos hablando cuando de determinantes eh, de 2 por 2, ¿ya? Los determinantes cuando hablamos de 3 por 3, y ahí los podemos resolver por varios métodos, ¿ya? Podemos utilizarlo en el método de 3 por 3, Sarrus, Laplace, ¿ya? También podemos utilizar operaciones elementales, pero cuando ya es de 4 por 4 de una dimensión mucho más grande, obligatoriamente la única forma de resolver determinantes es por operaciones elementales en fila, o el método de Gauss-Jordan, ¿ya? Lo interesante de resolver determinantes por estos métodos, cuando son matrices más grandes, es que la forma de resolverlo es nosotros aplicando las típicas operaciones elementales que ya conocemos, y la idea es que a través de operaciones elementales, nosotros, por ejemplo, si tengo una matriz de 3 por 3 donde acá tengo X, Z, W, H, F. La idea es que nosotros escalonemos esta matriz, es decir, que acá queden puros ceros, cero, cero, ¿ya? De un momento. Cero, cero, cero. Y una vez que nosotros logramos hacer como con obviamente acá nosotros aplicamos muchas operaciones ya anteriormente para llegar a esto. Entonces, una vez que llegamos a esas operaciones elementales, ya, nosotros cómo obtenemos el determinante es súper sencillo, multiplicando la diagonal principal. Es decir, en este caso W, o sea, perdón, X por W por F y ese es el valor del determinante, ¿ya? Pero la verdad que uno cuando conoce los otros métodos encuentra que es mucho más fácil utilizar el Sarrus o el Laplace, al menos con matrices de 3 por 3 porque de 4 por 4 como les digo, sí o sí tenemos que utilizar estos métodos, ¿ya? Entonces, vamos a borrar. Denme un momento, voy a cambiar el internet porque ya estoy viendo que no me está tomando en simultáneo la tablet. Pero voy a poner pausa a la grabación, obviamente, así que voy y vuelvo. Ya, estamos de regreso. Entonces, por lo tanto, como pueden ver, entonces ahora vamos a partir de lleno con el ejercicio. Así que igual quise hacer esa introducción previa. Entonces, en este ejercicio, como les decía, tenemos que ver a cuánto va a equivaler, en este caso, el determinante, que es un determinante de 2 por 2 cuando nos dicen que y este determinante va a ser igual a menos 8. Por lo tanto, yo voy a buscar el determinante de esta matriz. Por lo tanto, ¿cómo voy a buscar ese determinante? Como les dije, va a ser multiplicar la diagonal, ¿cierto? De inferior derecha a superior izquierda. Entonces, en este caso, el determinante va a ser equivalente, entonces el determinante de A va a ser lo mismo que diga X por W, ¿cierto? Que eso va a ser equivalente a decir XW
menos, ¿cierto? Z por I menos ZI. Mejor saquémoslo del paréntesis y dejémoslo expresado así. Entonces, XW menos ZI. Y eso es igual a ¿qué cosa? Como lo dice acá el enunciado del ejercicio, a menos 8. Es decir, vamos a quedarnos, digamos, llamemos esto como una condición, ¿ya? Es decir, eso nosotros lo único que tenemos de información respecto al primer ejercicio, ¿ya? Deme un momento. Ya, por lo tanto, ahora continuando. ¿Qué debemos hacer para calcular el determinante? Porque ya tenemos la condición que indicamos aquí. Y nos dice el ejercicio calcula el determinante de esta matriz. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el determinante de esta matriz? Multiplicar esto cruzado menos esto cruzado. Entonces, vamos a tener, y vamos a escribirlo. A ver, vamos a tener X más Z más I más W por W. Vamos a entrar en un paréntesis. Menos, en este caso va a ser Z más W por I más W. Ahora, ¿qué nos queda? Solamente multiplicar para saber cuánto nos da. Entonces, por ejemplo, acá en el primer caso, esto va a estar multiplicando cada vez a W. Entonces, primero vamos a tener el X, ¿cierto? Por W, que va a ser XW, después Z por W, es decir, más ZW, luego I por W, IW, y luego más W al cuadrado. Menos, y acá hay que tener ojo porque hay un menos, entonces tenemos que respetar el paréntesis. Entonces vamos a abrir paréntesis acá, y vamos a ir desarrollando esto. Por ejemplo acá, Z por I, ¿cierto? ZI, después Z por W más ZW, luego vamos a tener W por I más W por I, y luego W al cuadrado más W al cuadrado. O sea, antes de ponernos a operar, vamos a sacar esto de su respectivo paréntesis. XW, ¿cierto? Más ZW, es decir, esto se mantiene tal cual, pero acá cambia, ¿cierto? Por el negativo que está antes, es decir, todo lo va a cambiar el signo. Entonces este va a quedar como menos ZI menos ZW más, perdón, menos WI, ¿cierto? Y el último como menos W cuadrado. Es decir, esto digamos el valor del determinante, pero tenemos que aplicar términos semejantes. Por ejemplo, tenemos que el ZW se va a cancelar con el ZW. Tenemos que, por ejemplo, este IW es lo mismo que WI, entonces se va a morir, por decirlo así. W al cuadrado, ¿cierto? Con menos W cuadrado. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar finalmente? Nos vamos a quedar con XW menos ZI. Y yo diría, pucha, ese es el valor del determinante, pero si se acuerdan con la condición que habíamos dicho al comienzo, ¿qué va a significar? Que el determinante de la matriz que nos plantearon aquí también va a ser equivalente a decir que a menos 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo habíamos sacado en la condición anterior. Y como nosotros, por ejemplo, acá ya sabíamos que esto es igual a menos 8, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál va a ser? Entonces va a ser, por lo tanto, el determinante que se puede abreviar como det, ¿ya? Por lo tanto, el determinante, me queda feo, el determinante será menos 8, ¿sí? Ya llegaríamos a la respuesta final de este ejercicio. Espero que quede claro, ¿ya? Esto no es mucho, ¿ya? Es bien sencillo. Por si acaso, todo esto igual lo voy a ir subiendo cuando suba la ayudantía, ¿ya? Voy a detener la grabación. Bueno, cuando ustedes sigan, a ustedes no les va a aparecer esta detención, sino que les va a aparecer el tío. Mientras tanto, voy a escribir otro ejercicio, así que nos vemos en un segundo. Ya, el siguiente ejercicio que vamos a utilizar nos dice, resuelva la siguiente ecuación para lambda perteneciente a los reales. Entiéndase lambda, ¿cierto? Como este elemento que observamos acá. Obviamente, este ejercicio lo podemos resolver como por el método de Laplace o por el método de Sarrus, ¿ya? Ahí va a conveniencia de uno. Sin embargo, yo recomiendo totalmente el método de Laplace, ¿ya? ¿Por qué no el método de Sarrus? De hecho, no sé si enseña el método de Sarrus, la verdad, porque encuentro que es más latoso, o sea, más que latoso, es más extenso. En verdad, el de Laplace es mucho más sencillo poder resolver más rápido el ejercicio. Entonces, por lo tanto, para trabajar con el de Laplace, nosotros tenemos que elegir una fila o una columna, la que querramos de, digamos, de esta matriz. Ojo, muy importante, el determinante se reconoce porque usa palitos como de valor absoluto, pero en este caso sabemos que es de determinante, ¿ya? A diferencia de la matriz que utiliza los
los típicos corchetes. Cuando nosotros hablamos de determinante, hablamos de los palitos como de valor absoluto. Por lo tanto, ¿qué vamos a resolver nosotros ahora? Denme un momento. Ya, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer entonces en este caso? Obviamente siempre va a utilizar el método de Laplace, va a convenir utilizar la fila o la columna que tenga mayor cantidad de cero, ¿ya? Porque eso va a implicar que tenemos que trabajar menos, ¿ya? En este caso nos dice que el determinante igual a cero, ¿ya? Por si acaso. Si se dan cuenta, obviamente, podemos utilizar ya sea esta que está acá, o podemos utilizar, porque esa tiene dos ceros esa columna, o podemos utilizar esta fila, ¿ya? Yo voy a utilizar, en este caso, la fila 3. A todo esto, la fila que utilicen, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, la idea del método de Laplace es que si nosotros, por ejemplo, utilizamos esta fila, que en este caso vamos a utilizar la fila 3, con la fila 3, ¿qué vamos a hacer? Se supone que la idea del método de Laplace es que uno vaya, por ejemplo, tomo, por ejemplo, el primer elemento que es un 0. Entonces pongo 0 siempre porque se multiplica por, y la idea es abrir un corchete donde voy a multiplicar, por ejemplo, donde se ubica el 0, yo tapo la fila y la columna, y entonces me queda una matriz más chica de 4 si se dan cuenta. Entonces, la idea del método de Laplace es que utilicemos lo que usamos en el ejercicio anterior, es decir, que multipliquemos menos 1 por 0, ¿cierto? Que va a ser 0, y lambda más 2 por 1, ¿cierto? Y anotarlo acá, ¿cachai? Es decir, aquí como menos 1 por 0, ¿cierto? 0. Siempre en este caso, por, ¿cierto? Y en este caso, lambda por, toda una multiplicación, por si acaso. Por, en este caso, lambda por 2 por 1, lambda más 2 por 1, lambda por... Pero ¿qué ocurre? Esto que estoy haciendo yo sería como ridículo, porque por algo les dije que utilizábamos la columna o la fila que tuviese más cero, ya que como es cero es adelante, se va a morir, independiente de la que yo haga eso. Entonces, es innecesario resolverlo. De hecho, en un control, si tiene, digamos, su fila tiene muchos ceros, obviamente recuerden que este método de Laplace lo utilizamos solo en matrices de 3×3. Es totalmente legal que ustedes no escriban esa que tiene las que valen cero, ¿ya? Entonces, en este caso, obviamente, si se dan cuenta, voy a seguir volviendo un poco hacia atrás, la idea va a ser utilizar solamente, por ejemplo, si utilizo esta, innecesario porque es cero, va a dar cero la multiplicación porque ya es un cero. Si utilizo la segunda, va a ser lo mismo, o sea, el segundo elemento de la fila 3 también va a seguir siendo cero, ¿cierto? Porque es cero, ¿cierto? Al multiplicarlo va a seguir dando cero. Sin embargo, si utilizo el tercer elemento, que es lambda más 1, ahí ya sí tengo que entrar a trabajar. Es decir, me refiero a este elemento, ¿cierto? Demos un momento que se cargue, ahí sí. Entonces, como estoy utilizando este elemento, ¿qué voy a hacer yo? Entonces tengo que escribir primero el elemento que estoy tomando, que en este caso es el lambda más 1. Y acá por se supone que abro corchete. ¿De qué? Vamos a tapar en este caso las columnas a las que pertenece el lambda más 1 y vamos a trabajar, que en este caso va a ser lambda por 2, ¿cierto? Tenemos, o sea, lambda más 2, perdón, por, en este caso, lambda menos 1. Lambda menos 1. Y se supone que nosotros, en este caso, vamos a restar el valor. Sin embargo, menos, en este caso, si se dan cuenta, va a ser menos 2 por 0, porque recuerden que primero multiplicamos esto. Pero como es menos 2 por 0, sabemos que va a ser 0, entonces es innecesario escribirlo. Sabemos que ahí termina. Entonces luego de eso yo cierro el corchete, ¿ya? Y se supone que porque esto ya es como la ecuación para obtener el determinante, ¿ya? Entonces en este caso, si ustedes se dan cuenta, lo igualamos a 0 porque nos dicen que el determinante vale 0, ¿cierto? Pero si quiero, ya, si quiero por si acaso, ustedes pueden acá hacer las multiplicaciones y lo más probable es que ahí les quede una ecuación cuadrática, ¿cierto? Lo cual, si nos damos cuenta, es mucho más fácil dejarlo así tal cual y trabajarlo de una. ¿Por qué? Porque tengo tres paréntesis, ¿cierto? Y como está igualado a 0, cada uno de esos paréntesis los puedo trabajar, ¿cierto? Igualándolo a 0 voy a tener los resultados de la solución para lambda, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes pueden acá multiplicar lambda por lambda, lambda al cuadrado, después lambda, les va a quedar una ecuación bonita, ¿cierto? Y después eso que les da acá lo pueden volver a multiplicar por esto, les va a quedar otra ecuación, ¿cierto? Más bonita, igualada a 0 y pueden empezar a resolver. Pero obviamente si ustedes se pegan la viva, se dan cuenta que es mejor dejarlo así y tomar cada uno de estos elementos igualándolo a 0, como cuando lo hacemos cuando utilizamos la completación de cuadrado en la ecuación cuadrática, que uno iguala a 0 y empieza a buscar la solución. Entonces, en este caso, la primera solución va a ser lambda más 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque yo pongo el lambda más 1 y borro lo otro, entonces me queda lambda más 1 igual a 0. Luego, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener la otra ecuación, que en este caso va a ser
lambda más 2 igual a 0, y voy a tener la tercera ecuación que va a ser lambda menos 1 igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el resultado de esto? Voy a resolver obviamente cada una de esas ecuaciones. Entonces la primera va a tener lambda igual a menos 1, ¿cierto? Porque paso obviamente el menos 1 al otro lado restando. Acá va a ser lambda igual a menos 2, y acá lambda va a ser igual a 1 positivo, ¿cierto? Por lo tanto, estos serían los resultados. Bueno, me quedó súper feo el lambda, pero se entiende. Entonces, cuando acá nos dice, ¿cuál sería? Porque nos dice, resuelve la siguiente ecuación para lambda perteneciente a los reales. Obviamente, menos 1, menos 2 y 1 pertenecen al conjunto de los reales, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, la respuesta al ejercicio, si se dan cuenta, muy sencillo, va a ser equivalente a decir que, por lo tanto, ¿cierto? Podemos poner lambda, ¿cierto? Lambda va a ser igual a menos 1, lambda va a ser igual a menos 2 y lambda va a ser igual a 1. ¿Ya? Y ustedes pueden comprobar esto, que si ustedes les dan ese valor a lambda, cualquiera, ya sea el menos 1, el menos 2, el 1, cualquiera de los tres valores que quieran ustedes utilizar, se van a dar cuenta que cuando busquen el determinante les va a dar igual a 0. ¿Ya? Por si acaso, esto del determinante, utilizar el método de Laplace que les estoy enseñando, cada uno puede utilizar la fila o la columna que más le parezca, van a llegar al mismo valor. Comprobadísimo, 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 ¿ya? Pero obviamente, como ya no sé si lo lograron identificar acá, obviamente conviene siempre utilizar la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros, ¿ya? Voy a poner pausa a la grabación para pasar al siguiente ejercicio. Ya, acá tenemos un tercer ejercicio. Con este ejercicio vamos como a terminar la parte determinante y vamos a trabajar un ejercicio de rango, ¿ya? Porque la verdad que rango no es para nada complejo, ¿ya? Nos dice, en este caso, bueno, dada la matriz A, nos dice determine el o los valores, el valor o los valores, ¿cierto? De X, de modo que el determinante de A menos I, que ya yo creo que ya todos deberíamos saber que ese I corresponde a la identidad, ¿cierto? Igual a 0, es decir, que el determinante al restarlo, ¿cierto? Va a ser igual a 0. ¿Qué nos están diciendo entonces en este ejercicio? Que nosotros lo vemos. O sea, nos está diciendo que A, ¿cierto? Menos la identidad, ¿cierto? Que si yo lo escribo, lo puedo escribir como una gran rayita, ¿cierto? Voy a tener que mi ¿a qué era equivalente? Era equivalente a decir 4 menos 3, X, ¿cierto? Teníamos 1 menos X, teníamos X más 2, ¿cierto? Teníamos menos 1, teníamos 2, 0, X más 1, ¿cierto? Ahí está, digamos, la matriz idéntica a lo que teníamos arriba. Menos, y me dice que es menos la identidad. ¿Cuánto es la identidad en este caso? Como es una matriz de 3 por 3, la identidad va a ser de 3 por 3, es decir, que va a ser 1, 0, 0, 0, ojo, epa, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Y esto se supone que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces en este caso vamos a, bueno, se supone que va a ser igual a 0, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí igual a 0, entonces tenemos que trabajar primero eso, ¿ya? Te dirán, ¿qué hago en este caso? Muy sencillo, pues trabajemos primero lo que tenemos que ir restando. Por ejemplo, 4 menos 1, ¿cierto? Aquí va a ser equivalente a decir 4 menos 1, 3, ¿cierto? Es decir, esto lo dejamos como un 3. Es decir, acuérdense que la resta de matriz es muy sencillo restando término con término. Por ejemplo, después menos 3 con 0 va a seguir siendo menos 3. O x menos 0, ¿cierto? Va a seguir siendo, en este caso, x. Por otro lado, tenemos 1 menos x menos 0 va a seguir siendo 1 menos x. Por otro lado, x más 2 menos 1, ¿cierto? Es decir, que ese x más 2 va a chocar ese 2 con el 1, entonces va a quedar x más 1. Ahí lo pueden ir comprobando ustedes con mayor detención, pero es solamente ir restando, ¿ya? Luego, por ejemplo, vamos a tener acá menos 1 menos 0, va a seguir siendo menos 1, ¿ya? Después vamos a tener 2 menos 0, 2, después 0 menos 0, 0, y x más 1 menos 1, va a quedar el x solito porque ese más 1 al restarle el 1 se va a morir. A morir suena cruel. Entonces aquí, bueno, lo más probable es que esto sea como un corte porque tuve que volver a grabar esta parte porque me di cuenta que iba en un error cuando iba muy avanzado, pero ya bueno, llegamos a esta parte del ejercicio y acá tenemos que escoger la fila o columna que queramos utilizar. En este caso, para ir un poco variando y también para mostrar algo que ocurre con este tipo de ejercicios de regla de Laplace, vamos a utilizar la fila 1, ¿ya? Entonces, ustedes pueden utilizar la fila o la columna que quieran, ¿ya? Pero yo quiero utilizar la fila 1. Por lo tanto, si utilizo la fila 1,
voy a tener que empezar por el 3, ¿cierto? Eso implica que voy a tener que tapar todo lo que esté en el 3. Es decir, ahí me va a quedar entonces el x más 1 por x menos 0 por menos 1, ¿cierto? O sea, eso es lo que voy a plantear en la ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Como les dije, vamos a plantear primero el 3, ¿cierto? Por, abro un paréntesis, y en este caso va a ser el x por x más 1, es decir, va a ser x por x más 1 menos qué, pero en este caso, o sea, menos qué, 0 por menos 1, ¿cierto? Pero en este caso, ahí sí, no nos sirve porque va a ser menos 0 por menos 1 menos 0, es decir, si acá le pongo el menos 0, da lo mismo porque va a seguir siendo el mismo valor que tenemos en la multiplicación ahí. Cierro paréntesis. Luego, algo muy, muy, muy importante. El segundo elemento de la fila o la columna que utilicemos siempre, 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 siempre va a ser negativo. Siempre, everywhere. Entonces, en este caso, va a ser menos, pongo el menos 3. Pero como nos damos cuenta que es menos 3, va a ser más 3. Abro el paréntesis, ¿cierto? Su lindo paréntesis. Entonces, en este caso, voy a tapar acá. Voy a tener 1 menos x por x, ¿cierto? Ya voy a tener 1 menos x por x menos, en este caso, que si nos damos cuenta ya nos tapado acá, ¿cierto? Ya hicimos el 1 por x menos x, va a ser 2 por menos 1, es decir, va a ser menos 2, que en este caso va a chocar, ¿cierto? Y se va a convertir en más 2. Luego, el tercer elemento es la x, entonces va a ser más x, ¿cierto? Y lo tapo, entonces me va a quedar. Acá hay que tener ojo, porque a pesar que nos da 0, 1, pero hay que tener mucho ojo, porque si yo digo 0 por 1 menos x, lo voy a escribir. ¿Saben por qué? Porque yo voy a decir en este caso, y para que tengan mucho ojo, voy a poner el 0. Y este 0 va a ser menos, por lo tanto, la multiplicación que nos da al otro lado va a cambiar de signo por el menos que está antes. Entonces, en este caso, como tapábamos acá ese elemento, nos va a quedar 2 por x más 1, ¿cierto? Entonces va a ser 0 menos, ¿cierto? 2 por x más 1. Y eso aquí va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a tener 3 por x cuadrado, ¿cierto? Más x, estoy resolviendo la operatoria. En este caso va a ser más 3. En este caso va a ser 1 por x, va a ser x menos x cuadrado, ¿cierto? Bajo el más 2. Luego, cierro más, en este caso va a ser x por, si nos damos cuenta acá, ese menos nos va a cambiar todo el resultado, nos vamos a quedar acá con menos 2x, menos 2, ¿se acuerdan que si tal vez ustedes no lo hubiesen puesto, hubiese quedado positivo, lo cual cambia todo el resultado? Así que hay que tener mucho ojo con estas, con todas las normas que hayamos visto alguna vez en álgebra desde el colegio, esperando los paréntesis, los signos, toda la cosa. Y siempre olvidándose que el elemento del medio en la regla de la Play siempre va a negativo. Si es 0 da lo mismo, pero en este caso no era 0. O sea, acá ya empiezo a distribuir. Va a ser 3x cuadrado más 3x, ¿cierto? Estoy distribuyendo el 3 en cada uno de los paréntesis. Después va a ser más 3x, en este caso menos 3x cuadrado. Va a ser más 6, ¿cierto? Luego, ¿qué voy a tener? Va a ser más x menos 2x menos 2x cuadrado, ¿cierto? Y luego voy a tener menos 2x igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿con qué me voy a encontrar acá? Esto se va a cancelar, ¿cierto? ¿Con qué más me voy a encontrar? Va a quedar entonces el menos 2x cuadrado primero, o sea, menos 2x cuadrado. Luego vamos a tener en este caso 3x más 3x va a ser 6x, 6x menos 2 va a ser 4x, entonces va a ser más 4x. Y luego nos queda solamente el más 6, entonces bajo ese más 6 y lo igualo a 0 porque se supone que este determinante es igual a 0. Entonces ahora voy a resolver esto. ¿Cómo lo puedo resolver? Podemos hacerlo por completación de cuadrado, pero antes de resolverlo por completación de cuadrado tendría que simplificar por menos 2. Para checar un poquito, aunque ustedes desde aquí ya pueden aplicar la fórmula cuadrática, lo que ustedes quieran. Entonces, en este caso me va a quedar x cuadrado, ¿cierto? Porque estoy dividiendo toda la ecuación. En este caso, si lo simplifico me va a quedar menos 2x, ¿cierto? Por ese menos 2. Y el menos 2 dividido en 6 va a ser menos 3, es decir, igual a 0. Por lo tanto, ¿qué me va a dar acá? Una linda completación de cuadrado, ¿cierto? Entonces acá distribuyo el x y me pregunto, ¿qué número al multiplicarlo me da menos 3 y al sumarlo me da menos 2? ¿Cierto? Si lo pienso digo, siempre vendo las opciones.
tengo menos 3 por 1 o 3 por menos 1, porque ambas me dan menos 3. Pero ¿en qué va a variar? En cuál me da menos 2, porque si sumo menos 3 más 1, menos 2, pero si sumo 3 más menos 1, va a ser 2 positivo, ¿cierto? Cambia la cosa. Entonces, en este caso, aunque esto es un método, puedo utilizar la cuadrática, ¿cierto? Y también va a llegar al valor. Pero en este caso, obviamente, los elegidos son menos 3, ¿cierto? X menos 3 más 1, ¿cierto? Porque menos 3 por 1, menos 3, y menos 3 más 1 va a ser menos 2. Entonces, teniendo esos dos paréntesis, empiezo a operar. Entonces, voy a tener primero, supone que acá yo tapo el primero, y voy a tener x menos 3 igual a 0. También tapo este de acá, y me va a quedar x más 1 igual a 0. Es decir, ahí tengo las dos ecuaciones, al igual como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces, voy a tener x menos 3 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Es decir, en este caso el primer x va a ser igual a 3, que el segundo x va a ser igual a menos 1. Es decir, los x que satisfacen la ecuación va a ser 3, ¿cierto? Y también va a ser menos 1. Es decir, ¿cuáles son los valores que nos decía acá que tenía que valer x, ¿cierto? Como nos decía el enunciado, determinen los valores de x de modo que el determinante de a menos y sea igual a 0. Entonces, en este caso, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, los valores, ¿cierto? Los valores serán 3 y menos. Espero que se entienda, ¿ya? Vamos a pasar al último ejercicio. Ya, para terminar ya los ejercicios, bueno, apagué la cámara porque justamente me quedé sin luz. No quería terminar esta ayudantía sin, o sea, no quería irme sin terminarla. Entonces, tenemos que en este caso nos dan una matriz y nos dice determina el valor de lambda, no, perdón, alfa, para que el rango de A sea igual a 2 y el rango mismo de la misma matriz sea igual a 3. Ya, entiéndase entonces que el rango, ¿cierto? Es la cantidad de filas no nulas, no nulas. Entonces, eso significa que cuando nosotros queremos trabajar con el rango, la idea es operar un poco la matriz a través de operaciones elementales y tratar de, a través de operaciones elementales, de que se vaya eliminando. Es decir, que vayamos haciendo ceros en las filas para que vaya disminuyendo el rango, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Si nosotros observamos, para que el rango sea igual a 2, lo que más nos conviene, y obviamente tiene relación con que nos preguntan el valor de alfa, es que esta fila sea igual a 0, ¿ya? Porque si esa fila es igual a 0, el rango es igual a 2, pero si esa fila, entiéndase que esa fila igual a 0, que todos los elementos sean igual a 0, ¿ya? Y si esa fila no es igual a 0, es decir, que no nos dan puros ceros, significa que el rango va a ser igual a 3 porque van a ser 3 filas no nulas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para partir? La idea acá es, ejemplo, este raíz de 3 nos está estorbando, en teoría, ¿cierto? Porque no nos sirve, pues la idea es que eso se convierta en 0, ¿ya? Y una vez que se convierta en 0, según lo que nos queda al otro lado, podemos trabajar y decir, ¿cuánto tendría que ser el lambda para que sea igual a 0, ¿cierto? Porque si el lambda es igual a 0, el rango de la matriz va a ser igual a 0. O sea, va a ser igual a 2 porque ahí vamos a anular. Tal vez en la práctica lo vamos a entender de mejor manera. Por ejemplo, acá vamos a transformarlo esta como 1, 2, raíz de 3, ¿cierto? 0, 1, 0, 1, 2, alfa. O lambda, bueno, yo le digo lambda alfa, es alfa en realidad. En este caso, lo mejor es, vamos a tratar de eliminar el raíz de 3, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo eliminamos ese raíz de 3? Diciendo la raíz de 3, ¿cierto? Por la fila, ¿cierto? La fila 1, ¿cierto? Mejor dicho, menos raíz de 3, ¿cierto? Por la fila 1 y eso le va a generar cambio en qué fila? En la fila 3. Y esa es la única operación elemental que vamos a hacer para que esto se convierta en 0. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo demás va a quedar idéntico, ¿cierto? No vamos a hacer ningún cambio a todo lo demás que ya hemos hecho. Por lo tanto, ahí va a quedar 2, 1, 2. Centrémonos ahora acá al final. Entonces vamos a tener menos 3, ¿cierto? O sea, menos 3 por la fila 1, ¿cierto? Va a ser menos raíz de 3, perdón. O sea, acá, menos raíz de 3 por 1, menos raíz de 3. Y si le sumo a eso, más raíz de 3 va a ser igual a 0. Luego acá, menos raíz de 3 por 0 más 0 va a seguir siendo 0. Pero luego acá va a ser menos raíz de 3 por 1, ¿cierto? Va a ser menos raíz de 3. Entonces vamos a tener acá menos raíz de 3 más
supone que hay que agregárselo a la fila 3, entonces va a ser menos raíz de 3 más lambda, ¿cierto? Entonces, si ahora lo pensamos, imagínense, esto es el ejercicio, solamente hacer esto. Si se dan cuenta, para que la matriz, ¿cierto?, tenga un rango igual a 2. Entonces vamos a trabajar primero con esa condición. El rango de la matriz sea de A sea igual a 2. ¿Qué tendría que ocurrir? Que este fuese igual a 0, porque si es igual a 0, podemos decir que el rango de la matriz es igual a 2, porque recuerden que el rango es la cantidad de filas no nulas. Es decir, que si esa fila es 0, significa que nos van a quedar dos filas no nulas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Plantearlo como una ecuación, donde vamos a decir menos raíz de 3 más mi alfa. Si eso es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué nos va a dar? Nos vamos a dar cuenta que el alfa es igual a raíz de 3. ¿Eso qué significa? Que si alfa es igual a raíz de 3, el rango de la matriz va a ser igual a 2. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo vamos a saber el rango, ¿cierto? Cuando, el otro rango que nos pedían, cuando el rango, ¿cierto?, de la matriz es igual a 3. Va a ser todo lo contrario, porque la idea es que, en este caso, el menos raíz de 3 más mi alfa sean distintos de 0, porque la idea es que eso no se convierta en 0, lo cual, si se dan cuenta, si lo trabajamos con una ecuación, va a ser idéntico a lo de arriba, solamente con el signo distinto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de este ejercicio? Que alfa tiene que ser, o sea, para, digamos, ir respondiendo, vamos a tener, por lo tanto, para que el rango, ¿cierto?, de A sea igual a 2, es decir, que la cantidad de matrices no nulas sea 2, ¿cierto? Eh, alfa tiene que ser igual en este caso a la raíz de 3. Y si queremos que el rango, ¿cierto?, en este caso de A sea igual a 3, es decir, que la cantidad de filas no nulas se mantenga, es decir, que hayan 3 filas no nulas, que va a tener que ocurrir que alfa sea distinto de la raíz de 3, como fue lo que hicimos acá abajo. Y con eso estaríamos listos con estos ejercicios de repaso. Ya cualquier duda, cualquier consulta, me lo pueden hacer llegar directamente y el día lunes vamos a trabajar con sistemas de ecuación exclusivamente para la ayudantía. Estamos listos. Adiós.